Continuamos, Luis, usted lo anunciaba ya al principio del programa, hay elecciones también en Venezuela, el 21N, elecciones regionales, más de 3,000 cargos políticos. Para los que nos escuchen fuera de Costa Rica, internacionalmente, también hay elecciones en Costa Rica el próximo año. Ah, sí. Tempranito, pero para que también se vayan preparando. Sí. Venezuela, sí, las elecciones que se pudieron tal vez llegar a un acuerdo, sobre todo en la parte de la oposición, para participar en la mesa de diálogo, ¿verdad? Era una de las condiciones, a pesar de que se interrumpió por el caso de Alex Saab, pero se logró que participaran. Ahora, sigue la oposición con problemas para articularse. De unidad, sí. Y creo que eso, bueno, solo hay un beneficiado para eso. Todos los sectores de la oposición no han podido encontrar el camino o ponerse de acuerdo. Todos quieren hacer algo. Sí, diferente. Yo lo veo bien y mal. Lo veo bien en el sentido, lo veo mal en el sentido que la oposición no ha podido hacer fortaleza, no ha podido hacer un músculo fuerte para poder realmente revertir la realidad venezolana. Pero lo veo bien porque al final hay otra opción para elegir, porque Nicolás Maduro tampoco lo ha hecho bien solo. Entonces, tampoco es como que hay una barrera muy alta que superar. Los venezolanos de alguna forma en esta ocasión tienen una oportunidad para votar por alguien más, por algo diferente, y pues bueno, ojalá por lo menos aprovechen la oportunidad. No digo que sea una buena oportunidad, pero es otra oportunidad diferente. No sabemos qué tan bien o qué tan mal puede hacerlo la oposición ya en un proceso electoral como este. Pero ha habido mucho ruido, habrá observadores por primera vez desde hace 15 años, gracias a unas negociaciones. Ya vamos a escuchar a nuestro analista venezolano también que nos explique un poco sobre estos procesos, pero antes vamos a escuchar algunas figuras, por ejemplo el presidente Nicolás Maduro, que habló esta semana con respecto a este proceso. Da pena ajena, da vergüenza como el Departamento de Estado pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y pretende descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero. Yo no sé si las declaraciones de Nicolás Maduro a mí me divierten o me sorprenden. Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Es el que hace referencia que es la constante, la lucha de Maduro. Y bueno, en su momento de Hugo Chávez también. A lo que usted decía, si es bueno o malo, yo creo que siempre es positivo que esté la oposición presente, ¿verdad? Pero creo que en este momento sí tenían que dejar todos sus intereses particulares a un lado y ser una sola fuerza. Y yo creo sí creo que se pueden terminar quitando votos, afectando. Sí. Y pues como les decía al inicio, solo va a haber un ganador ante eso. Hay muchos especialistas que temen que el abstencionismo sea muy alto todavía, precisamente por la falta de unidad de la oposición y por la desconfianza en el mismo proceso electoral, ya en el conteo de los votos. Sí, y yo creo que ahora que usted dice sobre la unidad y esta mesa de unidad, la MUD, precisamente si se les da la oportunidad de gobernar a nivel regional, será muy importante lo que puedan hacer después. Dependerá mucho de lo que alcancen en este proceso para las elecciones del 2025 presidenciales. El reto no es este proceso de este domingo. El reto es lo que logren de aquí en adelante si se les da la oportunidad de ganar varias alcaldías y varios cargos políticos, porque deberán ser más consolidados como bloque de oposición para alcanzar algo en el 2025, si es realmente lo que se busca. Pero vamos a conocer un poco los escenarios también. Tenemos las declaraciones de dos aspirantes
uno del oficialismo y otro de la oposición, hablando un poco sobre los procesos y también las capacidades que se tienen en este proceso. Yo estoy trabajando, todo el que va a perder comienza a justificarse, todo el que se siente derrotado comienza a buscar excusas de por qué está derrotado. Si hemos hecho esto solamente como protector, imagínense la transformación de este estado como gobernador, imagínense el desarrollo, la inversión y el crecimiento. Esta obra que estamos inaugurando aquí hubiera sido imposible si yo no tengo buenas relaciones con el gobierno central. Y escuchamos, este era del oficialismo, vamos a escuchar también a la oposición. Nosotros estamos en una lucha desigual. El régimen de Maduro tiene sus candidatos. Los candidatos de Maduro controlan las estaciones de servicio en Táchira. Cada estación de servicio en los municipios es controlada por los alcaldes o por los candidatos a alcaldes del oficialismo. Hoy un gobernador electo o un alcalde electo no tiene la responsabilidad o la posibilidad de resolver algunas cosas, porque el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, concentró nuevamente los recursos y ha creado instancias supraconstitucionales o por fuera de la Constitución que no son reconocidas por nuestra Constitución, como los padrinazgos en los municipios y los protectorados que han venido saboteando las gestiones de los alcaldes y los gobernadores. Bueno, ese es el escenario en términos generales, ¿verdad?, en Venezuela, pero nuestro amigo Héctor Bracamonte, analista internacionalista de Venezuela, nos expone un poco algunos de esos escenarios y precisamente lo que hablábamos ahora y lo que mencionaba usted, Luis, de los observadores, un aspecto que por lo menos a nivel internacional es bien visto y que además de alguna forma podría decirse, y lo dice nuestro amigo Héctor, legitima un poco la administración. Sí, inclusive presente. Estados Unidos lo celebró, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a escuchar a Héctor Bracamonte, que es analista político. Es correcto afirmar que en Venezuela se celebrarán unas mega elecciones. Podemos iniciar recordando que la Asamblea Nacional derogó la ley de regularización de los poderes estatales y municipales, permitiendo así que se convocara elecciones de gobernadores y alcaldes de forma conjunta. Es por ello que este 21 de noviembre serán electos 3.082 cargos políticos entre alcaldes, legisladores a los consejos legislativos y concejales, con la participación aproximada de 70.000 candidatos. Sin embargo, pese a la condición extraordinaria de estas elecciones, existen distintos elementos que son determinantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea por primera vez en 15 años. Sobre este hecho, cabe destacar que la Comisión visitó Venezuela 2 veces, la primera de ellas en julio, donde emitió un informe que aseguraba la falta de garantías y transparencia para llevar a cabo las elecciones, y la segunda visita en septiembre, donde se logró un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a establecer dichas garantías a través de la negociación política con la oposición. Esto es algo que se puede traducir como una manifestación de legitimidad y de credibilidad internacional al proceso electoral y por consecuente al gobierno que lo convoca, aunque también puede servir para hacer valer un hipotético resultado favorable para la oposición. Este es el primer escenario. Hay un segundo escenario también de lo que ocurre en este proceso. Vamos a escuchar. En segundo lugar, es necesario hablar de los sesgos sociales que comprometen la participación de la población en los comicios. La mayoría de las encuestadoras, entre ellas las destacadas Datanalysis y Delfos, aseguran una abstención del 40 al 50%. A este fenómeno debemos sumar que por el hecho de tratarse de elecciones regionales y no presidenciales, la participación tiende a disminuir naturalmente. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la presencia de candidatos opositores que se encontraban inhabilitados, la reincorporación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la ya mencionada misión de observación de la Unión Europea y los avances logrados en la mesa de negociación en México, que pueden hacer que la abstención se reduzca
lo suficiente como para equilibrar las elecciones. Recordemos que el oficialismo ostenta 19 de las 23 gobernaciones y 310 de las 335 alcaldías del país. Pero el panorama de la participación cívica es mucho más complejo de lo que parece. También hay otras variables que se hacen presentes. La pandemia, por un lado, que al parecer está de vacaciones. Actualmente no hay restricciones hasta finalizar la época decembrina. Y la migración de más de 5 millones de venezolanos, que sabemos que provocó una disminución del voto oficialista en las parlamentarias del 2020, pero que no sabemos cómo afectará al voto opositor tras 5 años de abstenerse a participar en elecciones. Es incierto también el escenario de este domingo. El tema de la migración me parece muy importante. Ese es un detalle. Y ahora que hablaba Héctor de los escenarios, hay 3 escenarios que dan las encuestas, que es uno, el peor, que son 2 gobernaciones para la oposición. Un escenario intermedio que serían 6 y uno muy muy positivo que sería entre 8 y 9. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice Héctor en el siguiente y último audio. Finalmente, en lo que concierne al plano económico y político, nos encontramos con que el país se encuentra experimentando lo que conocemos como un rebote en la economía, esto gracias al proceso de dolarización y a la paulatina apertura económica. Ahora podemos ver constantemente burbujas de gasto, el resurgimiento de algunas actividades económicas que se consideraban extintas por la inflación y la apertura de algunos negocios y locales comerciales. Algo que muchos venezolanos confunden con crecimiento y que lastimosamente no es sino un aumento porcentual de la actividad económica luego de pasar años sin producir absolutamente nada. Efectivamente se trata de una ilusión de normalidad que puede afectar de forma positiva al voto oficialista. La masa puede y seguramente habrá sectores de la población que vean esto como una reivindicación de la política de Maduro. En cuanto al terreno político, igualmente se presenta una situación inusual. En esta contienda electoral podemos notar que no existe una lucha de doctrinas políticas bien marcada. Participan grandes coaliciones partidistas, sí, como el Gran Polo Patriótico, la Alianza Democrática, la Plataforma Unitaria de Venezuela, entre otros, pero la convicción política está tan debilitada que muchos votarían a cualquiera que logre presentar un plan sólido de mejoras sin importar nada más. Bueno, habrá que esperar, al igual que con Chile, qué ocurre el domingo, y por supuesto que aquí en Conexión Mundial el próximo viernes vamos a tener el detalle, ojalá con protagonistas de lo que ocurra este domingo. Vamos a hacer una pausa, son las 5:31 y volvemos con Ecuador.